breve repaso y conclusión de lo que vimos el otro día, que era la 7.4, breve repaso y último caso. Lo que habíamos visto era una técnica para integrar funciones racionales. Técnica para integrar funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Son las de la forma P de x sobre Q de x, siendo estos dos polinomios. Entonces, lo primero que tenía que pasar era que el grado de P tiene que ser menor que el grado de Q. Esto es lo que tiene que ser. Entonces, ¿qué pasa cuando no? Si no, hacemos la división. Ahí le subí en el entorno un PDF que recuerda cómo se hacía la división de polinomios. Polinomios. Y escribimos P de x sobre Q de x es igual al cociente más el resto sobre el divisor. Entonces ahora, este es un polinomio, que lo sé integrar, y esto ya satisface, siempre el grado del resto es menor que el del divisor, porque si no, puedo seguir. Este ya tiene que estar en las condiciones que yo quería. Grado del resto es menor que el grado de Q. Si no lo fuera así, sigo la división hasta que eso ocurra. Uno sabe que termino la división cuando esto pase. Bueno, lo segundo que teníamos que hacer era factorizar el de abajo. Y entonces, según lo que ocurra con lo de abajo, ya hemos visto 3 casos. Hay más, pero los que vamos a ver esencialmente acá son caso 1, caso 2 y caso 3. Ahora repaso qué es cada uno porque ahí no entra. El caso 1 era que Q, cuando lo factoricé por completo, digamos, cuando digo acá factorizo, quiere decir por completo. Si puedo seguir, sigo. Acá, el caso 1 era un producto, Q es un producto de factores lineales distintos. Por ejemplo... Profe, perdón. Sí, ¿Puede sí. ser que tenga otro nombre también? ¿Qué cosa? El caso 1, porque me acuerdo de la clase pasada con Bianculi, le había dado un nombre a ese caso, que no lo recuerdo, pero que era distinto a como lo habíamos visto nosotros. Fracciones parciales, fracciones simples, ¿algo de eso? No recuerdo. Porque eso es para todo, o sea, esta se llama técnica de fracciones No, parciales eso o fracciones sí. simples. No, que Cuando yo yo le sepa trataba de no, explicar los pero casos. fíjate si lo encontrás, porque que yo sepa no, pero capaz que él le da algún nombre. Sí, si no, hoy le pregunto, no hay drama. Dale, dale. Sí, yo no lo conozco al nombre. O no me lo acuerdo en este momento. Bien, entonces en este caso lo hago con un ejemplo. Supongamos que tenemos, no sé, un polinomio P de X acá, y abajo tenemos X menos 2 por X más 3. Entonces lo que hacíamos era plantear por cada una de estas una fracción. Entonces esto lo descomponíamos como A sobre X menos 2 más B sobre X más 3. ¿Sí?
Después ahora cuando haga el último ejemplo, repaso cómo se halla en el A y cómo se halla en el B cuando haga el ejemplo de hoy, pero esencialmente lo que voy a repasar hoy es la propuesta que hacemos de fracciones más simples para recuperar esto que teníamos a la izquierda, y entonces ahora esto es fácil porque esto es no importa, son constantes el A y el B, o sea que cuando quiero integrar esto, la integral de esto es la integral de esto, y esto es el logaritmo, y esto también. Ahora, el caso 2 también tenía que ver con que Q tenga factores lineales, pero acá se pueden repetir. Factores lineales repetidos, algunos de ellos, lo que sean. Habíamos visto un ejemplo nosotros de que era, el que habíamos visto era este, 4x sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1, que cuando lo factorizábamos al de abajo, al q, era x más 1, este está todo bien, es lineal y no está repetido, pero me parecía este repetido. ¿Sí? Son lineales los dos porque el exponente de la x es un 1, pero este está repetido porque esto es x menos 1 por x menos 1. Entonces, la propuesta acá es, por este que está lineal, es lo mismo que el caso anterior, o sea que este es x más 1. No hay ningún problema, es como antes. Pero este que está repetido, me va a aportar dos fracciones. Una con el x menos 1 y otra con el x menos 1 al cuadrado. Y entonces esta me da 2. De nuevo, después repasemos después vamos a repasar cómo se calcula el A, el B y el C, pero nuevamente, entonces ahora esta integral, está acá, se transforma en esta integral, esta es logaritmo, esto es una potencia, sale por sustitución, bueno, después también vamos a repasar esas cosas. Profe, ¿siempre las fracciones parciales se suman? Siempre se suman. Ok. Obviamente después algunos de estos te pueden dar negativo y se transforma en resta, pero principalmente al comienzo uno los plantea como suma de fracciones. Y el caso 3, que es el que me faltó, el caso 4, si quieren lo leen, pero bueno, ya es más de lo mismo y son más cuentas, así que no lo vamos a tratar. Después de aparecer en los ejercicios, quizás ahora alguno que haya quedado marcado, pero intentaremos que no quede nada de eso en los exámenes. Y el caso 3 es que cuando factorizamos Q, Q es el producto de factores cuadráticos distintos. Es decir, ahora la x aparece al cuadrado, pero son distintos. El que falta, que es el 4, es que, igual que este, pero con esto que es repetidos, es el caso 4. Es muy sencillo igual. Se los voy a mencionar para que lo tengan. Para hacerlo, lo que se hace acá es, supongamos que tenemos por x más 3. Bueno, pongo algo más, x al cuadrado menos 2. Lo exagero, no les va a tocar una cosa así, pero para que se comprenda qué es lo que propongo. Por este, que es lineal, este es lineal. Voy a poner una como en todos los casos anteriores. ¿Sí? Este es lineal, no tiene ningún problema. Ahora, este es cuadrático y este es cuadrático, pero por suerte son distintos. No dice x cuadrado más 1 al cuadrado, que eso sería repetido. Entonces, cada uno de ellos me va a traer una fracción, igual que antes, cada uno de ellos me trae una fracción. El verde va a tener a este como denominador, y el anaranjadito va a tener a este como denominador,
¿sí? Cada uno, ¿ven? Cada uno aporta 1 siendo denominador, pero, Perdón que sí, interrumpa. sí, El naranja no es que se puede reducir todavía porque es una diferencia de sí, cuadrados. tenés razón, perdón, yo quiero que esté completamente factorizado, así que le vamos a poner así, gracias, ahí está. Ahí, este sería el caso, porque si fuera un -2, como dice él, puede ser, se factoriza como x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Así que no sería el caso de que esté completamente reducido. Gracias. Bien, entonces, ahora sí, están todos reducidos y tenemos dos cuadráticos distintos. Entonces, cada uno aporta su fracción, ¿ven? Cada uno. Ahora, la única diferencia es lo que se le pone arriba a los cuadráticos. Si el rojito, tenía orden 1 abajo, arriba grado 0, este que tiene grado 2 va a tener grado 1. O sea, arriba en vez de una constante voy a poner un polinomio de grado 1. Y este, en vez de una constante, voy a poner un polinomio de grado 1. A, B, C, D. Siempre lo que está arriba tiene un grado menos que la de abajo. Como este era grado 1, este es grado 0. Como este es grado 2, este es grado 1, grado 2, grado 1. Lo vamos a hacer ahora con un ejemplo. Esto es para que vean la propuesta, además. Como ejemplo, les voy a dejar que lean ustedes el que está en el libro, que no sé cuál es, no me acuerdo del caso, la página. Vamos a resolver un ejercicio, así de paso tenemos más cosas. El ejemplo lo leen y este queda resuelto. Ejercicio 25. A ver que lo busco. El ejemplo que está ahí es, no sé, el 5. O sea, leer, y vamos a resolver este. Este acá nos dice que calculemos la integral de 10 sobre x menos 1 por x al cuadrado más 9. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer. Por suerte ya está, el grado de arriba es 0, el de abajo, cuando está el producto, es 3. Este ya está factorizado, ya está el de arriba grado menor, ya está todo. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer en fracciones parciales el denominador. Entonces, cálculo auxiliar, descompongo en fracciones parciales o fracciones simples, es lo mismo. Entonces, como pueden ver acá, tengo uno de grado 1 y uno de grado 2. Entonces cada uno, y no están repetidos ni nada, cada uno va a aportar su fracción en la descomposición. El azul, como es de grado 1, va a tener arriba algo de grado 0. Y el rojo, como es de grado 2, va a tener arriba algo de grado 1. ¿Sí? Esto es lo que propongo. Entonces, Profe, no entiendo por qué el más C. ¿De dónde? porque este es un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1, por ejemplo, es 2x más 3. Ah, ya entendí. Y es, Sí, sí, sí. el término independiente del grado 1. Claro, claro, claro. Gracias. Nada. Y si no lo proponen así completo, a veces no les dan, a veces se necesita solo el C, entonces no se tienen que olvidar de eso. Bueno, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es calculo el A y el B y el C. Para eso, lo que yo tengo que hacer es seguir acá, sigo lo de arriba. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es sacar denominador común. Sigo allá arriba, ¿no? Saco denominador común.
me queda cuando hago esto, siempre el denominador común va a ser el producto de los dos para poder llegar a lo mismo que tenía al comienzo. Cuando hago todo esto dividido x menos 1, me sobrevive el x cuadrado más 9, que lo tengo que multiplicar por a. Y el segundo me sobrevive el x menos 1, que lo tengo que multiplicar por bx más c. Entonces lo que hice acá fue denominador común. Acá lo que voy a hacer es, lo de abajo ni lo toco, no me importa. Arriba hago distributiva. En el numerador. El de abajo lo dejo así porque total voy a comparar con el primero y estaba así, así que no hay problema. Entonces arriba me queda a por x cuadrado más 9a. Más, cuando haga x por bx me queda bx cuadrado más cx, y los otros dos, y me queda menos bx menos c. Ahora lo que voy a hacer es, opero arriba los factores, los términos que sean semejantes, es decir, los que tengan las mismas potencias. Agrupo, le pongo así, que significa poder juntar los que tengan x cuadrado, los que tengan x y los que no. Entonces, ¿quién tiene x cuadrado? El a más b. Porque tengo este y tengo este. Después, ¿quién tiene x? Este y este. Entonces me quedan c menos b por x. ¿Y quién tiene nada? Este y este. Entonces, si la primera fracción es igual a la última, quiere decir que los numeradores tienen que ser iguales, porque los denominadores ya lo son. Por lo tanto, 10, o sea, acá lo que hago es igualo numeradores. Y me queda que 10 tiene que ser igual a a más b por x cuadrado, más c menos b por x, más 9a menos c. Paréntesis, nomás lo puse para remarcar. Entonces ahora tengo dos polinomios, lo que tengo que hacer de este lado tengo un polinomio de grado 0, de este lado tengo un polinomio de grado 2. Quiere decir que el término cuadrático del lado derecho, que es a más b, tiene que ser 0. Porque del lado izquierdo no tengo término cuadrático. Tampoco tengo término lineal del lado izquierdo, así que c menos b también tiene que ser 0. Y el único que tengo es el término constante, que del lado derecho es 9a menos c. Bueno, este sistema lo pueden resolver por cualquier forma, pero este es bastante sencillo porque de acá si despejo esto me queda que a es menos b, y si despejo de acá me queda que c es igual a b. Por lo tanto, si reemplazo todo eso en el último, me queda que 10 es igual a donde dice 9a, puedo poner menos 9b por esto. Porque a es menos b. Y donde dice c, puedo poner b. O sea que 10 es igual a menos 10b, por lo tanto b es menos 1. Una vez que tengo eso, ya tengo el a, que es 1, y el c, que también es menos 1, porque era igual a b.
Por lo tanto, llegamos a que lo que yo tenía, el integrando, que era 10 sobre x menos 1 por x al cuadrado menos 9, más 9, perdón, es 1, dijimos que el a era 1, que era el que tenía x menos 1. Y el otro, el b y el c, los dos son menos 1, así que como los dos son menos 1, solo para no renegar con los signos menos, voy a sacar el signo menos afuera, porque tanto el b y el c son menos 1, y acá me queda así. A es igual a 1, B es igual a C es igual a menos 1. Que esos dos me dan este menos que estaba acá. Bueno, entonces la integral de lo que yo tenía es la integral de esto menos la integral de esto. Y esto es la integral de 1 sobre x menos 1 menos el denominador se lo doy a cada uno de ellos. Ahí me quedaron 3 integrales y las 3 las sé hacer y es lo que vamos a hacer ahora para cerrar este ejercicio. Sí. Perdón. ¿Por qué quedaría 1 sobre x menos 1? Porque acá, mira, es lo que había propuesto. Fíjate cómo los propuse. Así y así. Ahora el A me dio 1 y el B y el C los dos me dieron menos 1. Gracias, perdón. Bueno, la primera la sé hacer, esta es fácil. Esto es el logaritmo de x menos 1, haciendo una sustitución, ¿no? Le llamo u a lo de abajo y ya está. Ahora, voy a hacer como cálculo auxiliar esto y esto. Acá me falta. Vamos a hacer entonces como cálculo auxiliar la integral de x sobre x cuadrado más 9. ¿Cómo le harían a esta? ¿Por qué técnica? Por sustitución. Sustitución. Bien, sustitución porque arriba tengo como la derivada de abajo casi, salvo por un 2, entonces si hago u igual a x cuadrado más 9, la derivada de u respecto de x es 2x. O sea que acá me queda que x diferencial de x es un medio del diferencial de u. Entonces esto me queda la integral de 1 sobre u, un medio diferencial de u. Esto es el logaritmo, perdón, un medio del logaritmo de u. No le sumo las constantes, pues al final le pongo una general de cada una de ellas. O sea que esto es un medio del logaritmo de x cuadrado más 9. No le pongo valor absoluto porque esto ya es positivo. Así que acá ya está. Ya puedo hacer en verde, esto es un medio del logaritmo de x cuadrado más 9. Y me falta la última. Más. Profe, ¿no sería menos? Menos, gracias. Había un menos adelante. Sí. Ahí está. Y este también, hay un menos, así que lo voy a copiar antes que me lo olvide. Bueno, y por último entonces voy a hacer otro cálculo auxiliar, que es la integral de 1 sobre x cuadrado más 9. Que se las quiero mostrar cómo se hace, porque hay una fórmula ahí que aparece en la página, ya después se las anoto, en una página del libro, en la 478, pero que hay que saber, digamos, cómo hacerla, porque no la puede memorizar. La fórmula que aparece, ya les anoto, en esa página, se calcula así. Si yo tuviera
la integral de 1 sobre x cuadrado más 1, yo sé cuál es, ¿se acuerdan que esto es el arcotangente? Pero no tengo eso, porque acá hay un 9. Entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer aparecer esto de alguna manera. ¿Cómo hago para hacer aparecer eso? Bueno, divido arriba y abajo por 9. ¿Sí? Divido por 9. A ver. Siempre va a ser x cuadrado más 1, o sea, en el valor de la constante le ponemos 1. En el arcotangente, si yo quiero usar la arcotangente, tiene que tener un 1. Para hacer esto. Claro, sí, sí. Acá tiene que tener un 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de llevar a ese 1, que aparezca de alguna manera ese 1. Entonces, ¿cómo hago? Y lo que me está molestando es ese 9 ahí. Entonces, divido por 9 arriba y abajo. Y ahí ya casi. Todavía parece que no, pero casi, porque ese 1 ya está. Ok, arruiné lo otro, pero yo lo puedo hacer con una sustitución. Voy a borrar esto, para que no moleste acá. ¿Qué pasa si yo hago con una sustitución para que todo esto ahora sea u? U igual a x sobre 3. Si u es x sobre 3, ya me fijo lo que es el diferencial de u, pero bueno, acá tenemos, este 1/9 que estaba acá, lo saco afuera. Esto acá me queda 1 sobre u cuadrado más 1. Ahora me falta el diferencial, ya lo hago. Pero si u es x menos 3, perdón, x sobre 3, esto es u cuadrado. Y el diferencial de u es 1/3 diferencial de x. Quiere decir que acá el diferencial de x me va a quedar acá, me va a tener que aparecer un 3, por este 3 que pasa para el otro lado, y acá el diferencial de u. O sea, que en definitiva me quedó 1/3 de la integral de 1 sobre u cuadrado más 1. Entonces lo primero que hice fue dividir por 9 arriba y abajo para que se me vaya este acá, o sacar el 9 factor común abajo, es lo mismo. Y después hago esta sustitución. Ahora sí, esto me queda 1/3 por el arcotangente de u. O sea, 1/3 por el arcotangente de x sobre 3. Profe, Sí. cuando habíamos sacado un novelo al principio, ¿no se tenía que multiplicar el novelo y el 1/3 juntos? ¿Cómo? Porque dijiste antes que íbamos a sacar un noveno para afuera y lo sacaste, y cuando quedó el diferencial de u igual a 1/3 de x. Sí. Ah, se multiplicaba por 3, no, nada, ahí lo vi, me entendí. Paso para acá. Ahí lo puse acá arriba. Ok. Sí, sí. Y esta es la fórmula, yo les digo dónde aparece, fórmula 10, página 478, que debe aparecer con una A, supongo, no lo tengo justo acá. Debe aparecer con una A en lugar de un 3, o sea, debe estar x cuadrado más a cuadrado. Pero bueno, para que sepan cómo se hace esto. Primero se obtiene el 1 y después se hace una sustitución para que lo otro sea algo al cuadrado, para que esto sea algo al cuadrado. Ese algo tiene que ser x sobre 3, en este caso. Profe, ¿de dónde Sí. salió el x sobre 3? Porque mirá, yo tengo esto acá. Miralo, esto acá, miralo como así. Ah, ¿Viste que decía x cuadrado sobre 9? Bueno, lo miro como algo al cuadrado porque quiero tener, acá quiero tener algo al cuadrado. Entonces me pregunto, ¿quién es el que está elevado al cuadrado? Bueno, el x no hay duda, y abajo tiene que ser un 3 para que me quede un 9 cuando lo eleve al cuadrado. bien. Sí, sí.
Bueno, y entonces ya está, ahora sí, con esto vuelvo arriba un ratito porque no completé acá. Esto era, que dije que era 1/3 del arco tangente de x sobre 3 más una constante. Y ahí terminé. Este es el ejercicio 25. Profe, Sí. ¿puede ser que estos ejercicios también nos dé con extremos? O sea, y ese resultado después lo evaluamos en esos extremos. Sí, obviamente el consejo de siempre. Para mí lo resuelven así, y después que tienen la antiderivada, esta acá, que es tu f mayúscula, Aplicamos teorema fundamental. aplica, sí. Porque Ok. si no, ¿Te puedes subir un poquito más que Sí. estaba medio lerdo para copiar hoy? ¿a dónde voy? ¿Hasta qué parte? ¿Hasta dónde? Hasta donde ¿Está? decidimos los valores de A, B y C. Acá. ¿Ahí? Ahí, gracias. Un ratito nomás. Sí, se va a avisar. Creo que estoy, gracias. ¿No? Bueno, y un ejemplo más antes de terminar. Estoy reatrasada, me van a matar. Un ejemplo más porque tiene que ver con, ahí está ahí el ejemplo 9 del libro, pero yo les hago un ejercicio para que vean. Yo les voy a hacer el ejercicio 39. Ejercicio 39, leer ejemplo 9, que es como este, que tiene que ver con una sustitución que cuando no es racional, a veces no es racional, o sea, no es cociente de polinomio, pero la sustitución, u igual, lo escribo así, ya van a ver qué es, lo lleva a racional. Ahora les hago el ejemplo para que entiendan. El ejercicio 39 ¿Es el tengo... caso 4? No, no es el caso 4. Es Ok. una sustitución que te permite llevar algo que no es racional a algo que sí es. O sea, esto que teníamos racionales cocientes de polinomios, que es lo que estuvimos viendo recién, se llama racional. Pero a veces no lo es a simple vista, como este caso, mira este. Este no lo es, porque no es un cociente de polinomios. Pero haciendo una sustitución indicada de esta forma, te lleva a racional. Entonces voy a hacer esa sustitución que me sugiere ahí. O sea, u igual a raíz, en este caso cuadrada, porque es lo que me aparece, de x más 1. Entonces, ¿qué Raíz pasa cuadrada, con... pensé que era raíz cuarta. el ejercicio 39 dice cuadrada, me parece. No digo por lo que escribió arriba. No, esto es una n, raíz enésima quise poner. Parece un Gracias. 4, pero es una n. Es la raíz que te aparezca, digamos. Bueno, entonces, si u es esto, la derivada de u respecto de x es, esto es como x más 1 a la 1 medio. Entonces, esto es 1 medio de x más 1 a la menos 1 medio, entonces me aparece acá, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y esto qué es? Lo de abajo es justamente u. O sea que el diferencial de x es 2u diferencial de u. Entonces tengo casi todo para reemplazar, porque todavía me falta este. A ver, vamos a ir reemplazando las cosas. Esto es 1 sobre u. Esto ya está. Ya lo puse. Ahora, el diferencial de x también lo voy a reemplazar. El diferencial de x es 2u diferencial de u. Y me está faltando este. Ese todavía no lo reemplacé. Pero, miren de acá. U dije que era raíz de x más 1. Entonces, u cuadrado es igual a x más 1. Pasé la raíz.
Entonces, u cuadrado menos 1 es x. Acá puedo reemplazar el x que me falta. Bueno, lo pongo en cualquier lado acá. El x es u cuadrado menos 1. En definitiva, cuando cancele las cosas, este se va con este, cuestión que me queda la integral, dos veces, la integral de 2 sobre u cuadrado menos 1. Bueno, y esto ahora lo que hago es escribirlo como, lo factorizo, el de abajo es una diferencia de cuadrados. Y ahora me va a quedar, como son dos factores lineales sin repetir, cuando haga la descomposición me va a quedar 2, voy a sacar el 2 afuera para que no... Voy a hacer un cálculo auxiliar, a ver. No, lo saco, así queda escrito, es lo mismo. Esto es a sobre u menos 1 más b sobre u más 1. Hacen el cálculo auxiliar, calculen quién es A y B, como hicimos todo el tiempo, calcular A y B. Pero una vez que las calculen, esto me va a quedar 2 veces el logaritmo de u menos 1 más el logaritmo de, perdón, bueno, el A, me comí el A acá. 2 veces, este me va a quedar A por el logaritmo de u menos 1, más B por el logaritmo de u más 1, más una constante. Mis logaritmos parecen valor absoluto. Más una constante. Y después vuelven a quién era u, porque u era algo que tenía que ver con x. Recordar quién es u. Entonces, ¿por qué en el numerador quedó 2? ¿Este 2? Ajá. No, ¿Por qué el del numerador. ¿Por qué me quedaban 2? Por este cambio de variable. Fíjate que acá está el 2. Cuando hacía la derivada de u respecto de x es un medio de esto. Entonces si yo despejo el diferencial x, este 2u pasa para el otro lado, y ahí es donde me aparece ese 2. Ok. Bueno, y acá que el u que era raíz de x más 1, o sea que esto es a por el logaritmo de raíz de x más 1 menos 1. Más b por el logaritmo de raíz de x más 1 más 1 más c. Bueno, el corchete puede terminar antes o no, total vuelve a ser una nueva constante. Si quieren lo dejan así o si no. Obviamente en el medio tienen que calcular quién es el a y quién es el b. Para comprenderlo enterito, termínenlo porque es uno de los ejercicios seleccionados y lean el ejemplo 9 que les marqué por acá. El ejemplo 9 del libro, creo que se llamaba 9. Sí, el ejemplo 9, que es otra sustitución. Y todos los ejercicios que tienen que hacer con esta misma técnica son los ejercicios, bueno, el 39, que es el que acabo de hacer, pero complétenlo, 43, 45 y 47 se resuelven así. Así que hagan para fijar esta técnica esto. Paso volando a la otra sección porque ya supuestamente eran 15 minutos, no voy a llegar, pero bueno, a ver, vamos volando. Cortamos esto y pasamos a la sección 7-8, que es integrales impropias. 7-8, integrales impropias.
Las integrales impropias vienen a completar lo que no sabemos hacer con el teorema fundamental del cálculo, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora. O sea, nosotros ¿qué sabíamos hasta ahora? Calcular integrales continua, y hay algo que está ahí implícito, que es que estos son números. El A era un número, el B es un número. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ampliar esto para cuando la función es discontinua y para que cuando el intervalo no necesariamente es finito. Ampliaremos el concepto de integral definida A. Profe, Sí. perdón que le interrumpa. Sí. En el control del 24 creo que es, o la semana que viene, Ajá. ¿entra hasta acá? Entra hasta lo que terminen de ver en práctica esta semana, hasta lo que miren, lo que esté en el cronograma de práctica de Ajá. esta semana. Ah, O sea, ok. lo que tengan bien visto. Ok, ok. Entonces, esto lo vamos a ampliar a intervalo infinito, no necesariamente un número, o a que la f sea discontinua de tipo infinito, en donde esté integrando, ¿no? En AB. O la mezcla de ambas. Cualquiera de estas cosas se llama integral impropia. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, le vamos a llamar tipo 1, o sea, es integral impropia de tipo 1 y esta de tipo 2. Y después se pueden mezclar encima. Bueno, entonces, vamos a ver tipo 1. Es decir, voy a tener, por ejemplo, la integral, a ver, voy a hacer con ejemplos. Bueno, no, vamos a poner como pone acá. Tipo 1, entonces, intervalos infinitos. Es muy sencillo el concepto, porque es lo que uno haría si no supiera qué hacer, digamos. Suponete que tenemos la integral entre un número e infinito de una función f de x. ¿Sí? Entonces acá el problema está acá arriba. Entonces, sí. ¿Qué es lo que harían si ustedes tienen que llegar al infinito? ¿Qué es lo que uno hace cuando quiere llegar al infinito? Lo que hace es corta en un t, ¿sí? Y después tomo el límite cuando, voy a poner una igualdad, pero tengo que hacer una aclaración después acá. Voy a cortar en un t, y después hago tender el t infinito. Pero ojo con esa igualdad, que quiero aclarar, que saque el volumen del teléfono. Esto vale, o sea, se define así si es que este numerito que puse acá existe para todo t, y si el límite existe. Profe, ¿esto sería para el infinito positivo o para ambos? Para el infinito positivo. Ok. El otro va a ser igual, pero voy a tener que tender a menos infinito.
Si no existe, se dice que la integral diverge. Si no existe el límite, o sea, si no existe o si es infinito, quiere decir, cuando no existe también teníamos el infinito como no existencia. Si el límite no existe, siempre que el límite exista y sea finito. Vamos a incluirlo ahí para que quede bien claro. Si no existe el límite, se dice que la integral diverge. Integral diverge. De la misma manera, con las mismas hipótesis, no las voy a escribir todas las veces, de la misma forma y bajo las suposiciones de existencia, así no repito esto tantas veces, se define. Si yo quiero definir ahora cuando tengo el menos infinito acá abajo, y arriba tengo cortado. Obviamente lo que voy a hacer es hacer lo que yo sé hacer, que es una integral definida, pero lo voy a cortar con un t, y después voy a hacer tender ese t a menos infinito. Y por último, si tanto la integral entre a e infinito como la integral entre b y menos infinito existen, se define la integral entre menos infinito e infinito como la suma de esas dos. Profe, perdón, una pregunta. Perdón. ¿Puede ser que el límite cuando es menos infinito tiende por la derecha y cuando es más infinito tiende por la izquierda o algo así lee en el libro? Sí, es verdad. Es verdad, estoy yendo por el lado que corresponde, ¿no? Porque yo tengo que, vamos a ponerle así. Este viene por la derecha y este viene por la izquierda, porque eso solo les va a evitar alguna cosa de que le quede algo alguna raíz de algo negativo o algo así. A ver, ahora lo pongo, espera, ya lo aclaro. Y si tanto esta como esta existen para alguna, cualquiera que quiera cortar yo acá, entonces se define la integral entre menos infinito e infinito como estas dos, como la suma de estas dos. Porque yo estoy integrando, suponete que estoy integrando entre a y infinito, suponete que estoy integrando acá. Entonces yo lo que voy a hacer es poner un t acá, y hacer tender al t a infinito. ¿Pero por qué lado viene? Y viene por la izquierda, porque está viniendo de acá para el infinito. Ahora, si yo, a ver en qué página está esto del libro. Esto es la 9, que dije 7-9, ¿no? 7-9. Estoy en la página... No, 7-8. No lo pone el libro mío acá, el que yo tengo, me parece, pero bueno, es la idea, digamos, va yendo por el lado que tiene que ir. Cuando estoy acá, si tengo el b y el menos infinito, y vengo acá, yo lo que voy a hacer es cortar con un t que esté por acá, y después lo hago ir al t a menos infinito. Viene por... Profe, izquierda. entonces, Lo puse al arriba, revés, ¿no? Sí. profe, ¿puede bajar un momento? Sí, espérame que acá lo puse al revés porque yo tengo un problemita con la derecha y la izquierda, esperen.
va por el lado que tiene que ir, fíjese. Sí, ¿a dónde? No, que habías puesto ahí A y después poner T y hacerlo tener infinito, algo así. ¿Cómo? A menos infinito. Dice hacerlo tener a menos infinito, pero tenés a la derecha, más abajo. ¿Acá? Ay, me perdí. Donde ¿Este? tenés la recta, Sí, acá. exacto. No, a infinito por izquierda. Por eso no lo Ah. pone el libro, para no confundir con eso. Porque Bien. este es por, no es el menos, es el positivo, pero ¿por dónde vengo? Vengo desde la izquierda, ¿no? Sí, izquierda a derecha. Llego al infinito por izquierda, y acá llego al menos infinito, pero por derecha. Ah, está, gracias. Pero, profe, ¿se puede evaluar el más infinito por derecha? Lo que está diciendo es que son valores que van creciendo, por eso no lo pone, porque no tiene como, como no es un número, digamos, pero en alguna cosa te puede llegar a servir. ¿Por qué lado vas? Creo que en alguna te puede llegar a servir, pero no, si aparece, te digo, me parece que, o sea, esto no tiene sentido de escritura, porque no puedo llegar al símbolo, esto es para que vos sepas, digamos, desde dónde hacia dónde vas, pero no es que podés llegar por izquierda porque no podés llegar al menos infinito. Sí, claro, claro. Profe, entonces arriba lo modificamos por derecha o por izquierda. No, eso no le pongan, acá no le pongan. ¿No? No le pongan nada. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda, porque así por ahí... Vamos a hacer el ejemplo 1, el ejemplo 2, a ver, del libro. Bien. Ejemplo. Supongamos que queremos calcular la integral, es el 1 del libro. La integral entre 1 e infinito de 1. No lo quisiera hacer como el área bajo la curva, esta es positiva, entonces estoy teniendo, esta es 1 sobre x, entonces estoy haciendo este área bajo la curva. Hasta el infinito, desde 1 hasta infinito. Ahí. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo que me dice el libro, es que haga la integral, la definición. Uno dice, ok, corta en algún t acá, y después hace tender el t infinito. Entonces vamos a hacer eso. La integral entre 1 y sobre t, entre 1 y t de 1 sobre x, es, acá no tengo ningún problema, esta función es continua. Esto es un intervalo finito porque es una letra t, no importa, es un número. Entonces acá puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. Esto es el logaritmo de x, del valor absoluto, evaluado entre t y 1. Esto me da logaritmo de t menos logaritmo de 1. El t es mayor que 1, o sea que no le tengo que poner valor absoluto, ¿no? Porque el t siempre tiene que estar acá, a la derecha del 1. O sea que es el logaritmo de t. Porque esto es 0. ¿A dónde tiende esto cuando t tiende a infinito? 0. ¿El logaritmo? A ver, voy a hacer el dibujito. Ahí. Si fuera 1, mirá que no dice 1 sobre el logaritmo de t, es el logaritmo de t. Entonces esto me va a infinito. Crece el logaritmo. Este es el logaritmo. Por lo tanto, esta integral diverge. ¿Puede bajar un momento, profe? Ahí está. Ahí. Y uno podría decir, y claro, porque si vos estás interpretándolo como en términos de área,
Esto no termina nunca, pero no. Miren, voy a hacer una muy similar a esta, que es la 1 sobre x al cuadrado. Ejemplo 2. Creo que es el ejemplo 2. A ver. Sí. Es casi igual, o sea, es un poquito más empinada, pero tiene la misma forma. Vamos a ver si acá pasa lo mismo. Ya por el tono que le estoy diciendo es que no va a pasar lo mismo, pero bueno. Yo quiero calcular ahora de nuevo el área bajo la curva de esta función roja desde 1 hasta infinito. Esa cosa que es apenita más empinada ya va a hacer que esto sea un número, y no como el anterior que me daba infinito. Entonces para eso vamos a hacer lo que me dice que haga cuando tengo un infinito, que calcule, que lo corte, y que después lo haga tender a infinito. Entonces, esto acá es x a la menos 2. Cuando yo integro esto, me queda x a la menos 1 con un menos, porque le tengo que sumar 1 al x a la menos 2, entonces me va a quedar esto, evaluado en t y en 1. Entonces me queda menos 1 sobre t más 1. 1 sobre 1. El menos de la resta y el menos este me queda un más ahí. Y ahora este sí, el t me quedó abajo, entonces esto tiende, cuando el t tiende a infinito, esto tiende a 1. Si no hice mal las cosas. A ver. Sí. Por lo tanto, con este cálculo auxiliar que hice acá, que es haber cortado en el t y después haber hecho tender el t a infinito, puedo decir que esta integral es 1. Esto me lleva a un ejemplo más general que lo vamos a usar muchísimo después, porque después lo que vamos a hacer es a veces no calcular las cosas, sino comparar con cosas que ya conocemos. Y una cosa que nos va a ser muy útil conocer es, así como hice 1 sobre x y 1 sobre x al cuadrado, voy a hacer 1 sobre x a la p. Que lo vamos a usar mucho. Profe, ¿no sería menos 1? No, porque esto tiende a 0. Pero hay un menos antes del x. Claro, pero este menos, viste que cuando yo evalúo es f mayúscula, es esta función evaluada en t, menos esta función evaluada en 1. Cuando hago el menos y el menos este, me queda un 1 positivo acá. ¿Lo ves a eso? Es el menos Sí, de la sí. función y el menos de fórmula. Y fíjate que debería dar 1 porque es un área, porque esta sí está arriba. Y si me da negativo, ahí estaba en problema. Sí, listo. Profe, Sí. cuando el límite existe, la integral no se le dice nada, tipo, creo, o Sí, converge. Converge a 1 o que directamente es, o sea, se puede usar el igual. El igual, ok. Sí. Se usa el igual, digamos, se define como, así que puedes decir converge a 1 si lo estás hablando, o si lo escribís pones es igual a 1. Bueno, recién hicimos con p igual a 1, o sea, con p igual a 1 estaba todo mal, con p igual a 2 estaba todo bien porque converge. Entonces nos preguntamos ahora en general, ¿qué es lo que pasó acá? Del p igual a 1 al p igual a 2 hay muchas cosas en el medio y para los costados. Entonces nos preguntamos qué pasa con esta función.
Profe, disculpe que le interrumpe. Sí. Volviendo al ejemplo anterior, que -1 sobre t más 1, ¿por qué dice que tiende a 1? El resultado. Claro, sí. Porque cuando t tiende a infinito, esto tiende a 0. O sea, si yo le tomo el límite ahora, yo quiero hacer tender el t infinito. Entonces, esto se va a 0. Yo no, ojo, se dice tiende, no puedo poner un igual, ¿no? Acá. Esto está claro, no puedo poner un igual, porque esto no es igual a esto, porque tengo esta cosa acá. Pero sí puedo poner que tiende a 1 cuando el t tiende a infinito, porque esto tiende a 0, y este unito que me está acá en azul sobrevive, no tiene t, entonces me queda 0 más 1. Esto tiende Bien. a 0 más 1. Sí, sí. Gracias. Profe, el ejemplo que voy a explicar ahora, ¿sirve solo para cuando tenemos de extremo 1 abajo? En realidad para cualquier extremo, porque si acá hubiese habido otros números, lo vamos a usar siempre con un 1 porque uno pone un punto de corte, pero si acá había un 2, acá te queda un medio, digamos, este no es el problema está en el infinito. Ah, claro, perfecto, gracias. Ajá. Bien, entonces acá vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos recién. Si P es igual a 1, ya vimos que diverge. Entonces lo que vamos a suponer es P distinto de 1, porque ya vimos el P igual a 1. El 1 sobre X, que fue el de recién, ya lo vimos. Vamos a ver qué pasa con cualquier otro P. Con cualquier otro P, esto es la integral. Bueno, con cualquier P es esto, pero digo, esto cuando el P no es 1, acá puedo aplicar la regla de la potencia, no voy a tener el logaritmo como tuve en el caso P igual a 1. Entonces lo que voy a hacer acá es hacer el cálculo auxiliar. Voy a hacer la integral, voy a cortar donde está el problema, mi problema está acá, lo corto, y integro. Esto es X, ahora yo no tengo más problemas. Esto es, la función es continua porque fíjense que empiezan en el 1, cualquier cosa mayor que 0, ahí no hay problema. Acá que me va a quedar entonces X a la menos P más 1 sobre menos P más 1. Le tengo que sumar 1 a la potencia. Profe, ese X a la... Perdón, es para distinto de 1, ¿no? O Sí. tipo, si yo pongo otra base, digamos, no sé cómo se dice. Esto, Otro 1. Exacto, ¿sirve? ¿Este 1 o la X? No, lo que está abajo del infinito, digamos, sobre el símbolo del integrante. ¿Este acá? Exacto. Cualquier número que sea mayor que 0, porque si es menor que 0 ya tenés un problema que encima es discontinua la función. Pero mientras sea continua, o sea, cualquier número que vos pongas acá, le podemos poner mira, una A. Esto me va a servir. Siempre que la A sea mayor que 0. Pero bueno, en general uno le pone un 1 para hacer más fácil las cuentas, y después cualquier cosa mayor que 1 que haga que la función no sea discontinua, porque si pongo un -3, y ahí yo tengo el problema que la función es discontinua ahí. Bien, entonces, cuando yo evalúo esto, me queda t a la menos p más 1 sobre menos p más 1, menos, cuando evalúo en 1, me queda 1 sobre menos p más 1. Bueno, ahora escuchen, concéntrense acá. Yo tengo que hacer tender el t a infinito. Esto no tiene problemas. Así haya habido una A o cualquier letra acá abajo, esto no tiene problemas. El único problema está acá. Aquí está el problema. ¿Sí? ¿Cómo necesito que sea el exponente? Escuchen, ¿cómo necesito que sea el exponente para que t a la algo
tenga límite cuando t tiende a infinito. Por ejemplo, a ver, t al cuadrado, ¿tiene límite cuando t tiende a infinito? ¿Tiene límite finito? No. No. ¿T a la menos 2? Sí. Sí. Entonces, yo necesito que el exponente sea positivo o negativo para que tenga límite. Negativo. Bien, entonces para que tenga límite cuando t tiende a infinito, necesito el exponente negativo. O sea, p mayor que 1. Si lo paso. Si paso este para allá, p mayor que 1. Y en ese caso, lo que me sobrevive como límite es esta parte, la que queda acá abajo. La que queda esto. Porque eso no tiene. Esto se va a 0 y me queda esto. Y si el p es menor que 1, se va al infinito. O sea, si el exponente es positivo, es decir, lo contrario a esto, diverge. Y el 1 también, porque lo habíamos visto antes. Por lo tanto, voy a volver arriba. Bueno, no, lo dejo acá. Conclusión. Conclusión. La integral de 1 sobre x a la p converge si p es mayor que 1 y diverge si p es menor o igual que 1. De hecho, en tal caso, sabemos a dónde converge. Porque acabamos de calcular el límite. En tal caso, converge a... ¿qué me daba? Menos 1 sobre menos p más 1. Menos 1 sobre menos p más 1. Es decir, a ver qué me daba eso. Sí. Es decir, 1 sobre p menos 1. Sabemos, de hecho, cuál es el límite. Para el caso, por ejemplo, p igual a 2, converge a, en lo que nos había dado antes, si pongo p igual a 2, me queda esto, que es lo que nos había dado haciéndolo en el caso particular. Profe, en un ejercicio, si yo te pongo esto así bien explicado, ¿es correcto? ¿Sabes lo que pasa? Es que en un ratito ya vas a ver que no vamos a hacer tantos cálculos, sino que vamos a usar comparación de integrales. Y entonces vamos a necesitar saber, por ejemplo, que esta converge, me vas a tener que decir, qué sé yo, por ejemplo, esta. Vas a comparar otra con esta y vas a decir, esta converge por ser una integral de la forma, esta con Claro. p mayor que 1. O sea, usamos más que nada reglas generales en estos casos. ¿Cómo? Usamos más que nada reglas generales. Sí, identificarla, como que es una integral x, 1 sobre x a la p con p mayor que 1 o con p menor que 1. Por ejemplo, si a vos te dan esto acá, puedes decir que converge porque es de la forma, por ser con p igual a 3 medios, que es mayor que 1. ¿Sí? Claro. En cambio, si no hubiese estado este 3, diverge. Ok, genial. Profe, ¿puede ir un poquito más arriba un ratito que no alcancé a copiar algo? Donde puse la forma general de cuando converge. Ahí. Profe, una pregunta. Sí, ahí. ¿Cómo había Gracias. dicho que era la regla cuando en vez de 1 en el integrando poníamos a? ¿Que a tenía que ser mayor a cuánto?
mayor que 1, porque mayor que 0, perdón, porque necesito que la función sea continua, porque si no ya estoy arruinando dos cosas. Si yo tengo, por ejemplo, esto, estoy arruinando, para aplicar esta fórmula, acá se tiene que hacer de otra manera. Estoy arruinando dos cosas. Por un lado tengo el infinito, no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, y por otro lado la función es discontinua porque en el 0 se anula. Entonces tengo como muchas cosas mal ahí. Los problemas los ataco de a uno, digamos. Si acá lo tengo que cortar en algún punto, ya te voy a decir cómo ataco eso ahora. Ok, gracias. Profe, perdón, pues yo no Sí. entendí bien cómo llegamos al 1 sobre P menos 1, creo que sí. ¿Este? ¿Estará? Eso, 1 sobre, claro. Es esta O sea, función que hicimos yo la integré, acá lo que hice es, esto es una potencia, porque el P dije que no era 1, entonces es una potencia. Le sumo 1, es como decirte x a la menos 2, le sumo 1 y divido por lo que me da, ¿no? X al cubo, y cuando lo integro es x a la cuarta sobre 4. Entonces lo que hice es a este exponente le sumo 1 y lo divido por eso por las reglas de integración. Entonces después lo evalúo en t y en 1. Cuando lo evalúo en t me da esto, donde dice x pongo t. Y cuando lo evalúo en 1, 1 a lo que sea me da 1. Y este, el que está dividiendo, es porque, por la regla de integración, si yo tengo x a la 3 y lo integro, me da x a la 4 sobre 4. Este 4 que está acá abajo, es el menos p más 1. ¿Se entendió o no? Sí, pero lo que no entiendo es qué pasa con la P para que directamente nos quede 1 sobre menos P más 1, como decimos Y más abajo. porque tenés, mira, 1 a la p, arriba te queda esto. ¿Este es el que no ves? ¿Por qué no está este? No, ¿qué pasa con el T para que desaparezca, digamos, más abajo? Ya, esperá. Yo voy a dividir en dos casos, según si el exponente es mayor que 0 o menor que 0. Miralo en estos dos casos, haced cuenta que según como sea P, el exponente va a poder ser positivo o negativo. Si el exponente es positivo, por ejemplo 2, haced de cuenta que acá me quedó t al cuadrado, esto se va a ir infinito, porque t al cuadrado, t al cubo, cuando el exponente sea positivo, todo esto se va a ir a infinito menos esto que es infinito, ¿sí? Ahora, cuando el exponente es negativo, por ejemplo, menos 2, en la primera parte se va a 0 cuando t tiene infinito. Y me sobrevive solo el que tiene la flechita amarilla. Entonces, o diverge, o es este pedacito con la flechita amarilla, según si el exponente es positivo o es negativo. Entonces me pregunto, ¿cuándo el exponente es positivo o cuándo el exponente es negativo? El exponente es negativo, acá lo estoy haciendo en azul, si menos p más 1, que es el exponente, es menor que 0. Es decir, si paso este p para este lado, si p es mayor que 1. Entonces, en esos casos, cuando p es mayor que 1, el exponente va a ser negativo, o sea que voy a estar como en este caso, por lo tanto lo primero se va a ir a 0 y lo otro va a quedar. Y si el exponente es positivo, que es el siguiente, entonces se va a infinito y diverge. Genial, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces con eso tengo esta conclusión, que es el ejemplo no sé qué del libro, que pregunta para qué valores converge o diverge esta integral. Entonces va a converger siempre y cuando el exponente sea mayor que 1 y... Entonces, como ejemplo particular, esta converge porque esto lo puedo ver como la integral entre 1 e infinito, la raíz con esto se ve así, y esto es mayor que 1, y si tuviera simplemente así, diverge porque esto es menor que 1. ¿Sí? Profe, Sí. perdón. Y si yo, por ejemplo, a ese
1 sobre xp, sobre x a la p. Lo paso a la forma x a la menos p. Y es lo que yo hice acá, mira. Para Claro. integrar yo lo escribí así. Para, ¿dónde estoy? Acá. Para Pero no me integrar, quedaría x menor que 1 en algunos casos. ¿cómo? ¿No me quedaría x menor o igual, no, menor que 1 en algunos casos? No, porque la que yo te dije para ver si es menor o mayor es verla así. Ah, claro, Cuando yo así la como miro la- así, ahí cuando está escrito como 1 sobre x a la p, ahí tengo que ver. Ahí me fijo. Ah, ok. Gracias. Nada. Una cosita antes de pasar a la de tipo 2, que es la de integrandos discontinuos. Atrasada estoy. Ojo con esto. ¿Qué pasa? Ojo con la definición con ambos extremos infinitos. Infinitos. Que ahora voy a hacer un ejemplito mejor. Supongamos que quiero ver la integral entre menos infinito e infinito de t. Una fácil, de x, perdón, vamos a ponerle x. ¿Qué tengo acá? Dos infinitos, arriba y abajo. Ojo con la definición, porque la definición, la forma correcta es la siguiente. La forma correcta dice, hacé por un lado, cortá en algún lado, en el que te guste, en el medio, un número que te guste, ¿quién va a elegir otro más que el 0? Cortá en algún lado así. La forma correcta dice, si esto y esto existen, entonces la integral entre menos infinito e infinito existe y es la suma de las dos. Es la suma de 1 y 2. ¿Sí? Entonces yo me voy a fijar, si al menos una de las dos no existe, ya está. No existe, entonces la integral no existe. Entonces voy a hacer alguna de las dos, voy a hacer el 1, por ejemplo. Calculemos 1. ¿Cómo se hacía la integral cuando tengo un problema? Mi problema, ¿dónde está? Acá. ¿Qué hago? Lo corto. Lo corto al problema. Entonces vengo acá en un cálculo auxiliar. Lo corto, se fue. Y después lo hago tender a infinito. Después me acerco al problema tanto como puedo. Mi problema es infinito, lo corto y después trato de acercar. Entonces esto es x cuadrado sobre 2 evaluado en t y evaluado en 0. O sea, t al cuadrado sobre 2. ¿A dónde tiende esto cuando t tiende a infinito? A infinito. A infinito. Entonces esto diverge. Por lo tanto, ya está. Como una de las dos diverge, esta también. Porque me basta con que una de las dos diverge. ¿Por qué hice esto? Porque la forma más frecuente que la hacen es una que es la que voy a hacer ahora, que es incorrecta. La forma incorrecta que hacen es la siguiente. Hacen esto, miren. Agarran y cortan parejo.
¿Ven? Corté parejo, corté en menos t y en t, o sea, en t y en menos t. Voy a ver qué pasa cuando hago esto y hago límite. Esto es x cuadrado sobre 2, evaluada en t y en menos t. Sobre 2. Menos. Cuando evalúo en menos t, como está al cuadrado, también me queda lo mismo. Y esto da 0. Entonces vienen acá y dicen que esto es 0. En ningún lado, podría ser una definición, podría ser, pero no la es. No se define así la integral entre menos infinito e infinito. Lo hice al comienzo de la sección. Dije que esto, que la integral, lo voy a buscar para que vean que no miento. A ver. Acá. Si tanto, dice, cortá en algún lado donde te guste, en el medio. Si tanto estas como esta existen y son finitas, entonces se define esto como la suma de las... Una definición sí, pero no la es. No es esa la definición. La definición dice, cuando vos te encontraste con dos infinitos en los dos extremos, cortá en algún punto en el medio, evaluá por separado, como dice acá, cortá en algún punto, corté en el 0 porque voy a cortar en otro número, corté en el 0, evalúa las dos por separados, si existen, listo. Si las dos existen, la integral entre menos infinito e infinito es la suma de las dos. Si al menos una no existe, la integral diverge. ¿Está bien? Esto, a diferencia, está mal, porque lo que yo hice fue agarrar la función x, igual a x, la corté en el t y en el menos t, y entonces por supuesto que siempre me va a dar 0, porque esta área se me va con este, pero no me está diciendo que lo calcule así, no me está diciendo que vaya parejo para ambos lados. Me está diciendo, fíjate cuánto te da y sumalas. ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, importante, cuando encuentren el menos infinito y infinito, no corten el menos t y t, no. No hagan eso. Porque no es la definición. Bien. Les voy a dejar para que lean, leer este ejemplo, no sé cuál es, leer ejemplos. A ver. Llego más. Ejemplos 2 y 3. El 3 es como el que hice recién, con menos infinito, infinito, y el 2 va hasta menos infinito. Leer ejemplos 2 y 3. 510. Pero cuando diverge, ¿sería que no existe la integral o que sería infinita? O sea, Que ser infinito es una forma de no existir, digamos. Acá va a ser así. No es que se van, viste que en otras cosas pueden no existir por oscilación o por ser infinito. Es una forma de no existir el infinito. vale. Bien, ahora vamos al tipo 2, que es lo que me falta, integrandos discontinuos. Tipo 2, la otra forma de ser integral impropia, es tener una función que sea discontinua. Lo voy a definir en 3 casos como hoy. Supongamos que tenemos una f que es continua. A ver, voy a escribir así. Suponete que la f es continua, pero tiene un problemita acá arriba. O sea, f continua en AB. O sea, en A está todo bien, pero en B hay un problemita. Y discontinua en B. Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos la integral
de f de x diferencial x. Lo mismo que recién. Acá la filosofía es la misma. Acá está todo bien, pero acá hay un problemita. Acá está el problema. Recién cortamos el problema, fíjense, hasta acá está todo bien, hasta acá está todo bien, pero el problema es llegar al B. Bueno, no llegues. Pone un T. Dejar más lugar. Pone un T ahí. Y después, acércate todo lo que puedas. Y ahí sí voy por la, ¿cómo se dice? ¿Por qué lado voy ahí? Por la izquierda. T se acerca por la izquierda a B. Entonces, haz esto. Si el problema estaba en B, cortalo antes con un T y acércate lo más que puedas. Esto es si el límite existe, obviamente. Si no existe, diverge. Lo aclara ahí si existe como número finito. O sea, lo mismo que hacíamos antes, si el problema era el infinito, sacalo y después acercate. Si el problema era la B, sacalo y acercate. De la misma manera, ahora, si f es continua en A abierto, B cerrado y discontinua en A, perdón, voy a hacer el dibujito. A, B. Acá está todo bien. Acá está todo bien, pero el problema está acá. Disculpe, profe, ¿puede subir un segundo? Sí. Listo, gracias. Acá hacemos lo mismo. El problema está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a definir la integral entre A y B como corta el problema, pone un T acá, y ahora acercate al problema. Cuando T tiende a A, que ahora ¿por qué lado viene? Viene por la derecha. Y el límite existe, como un número finito. De la misma forma, si el problema está en el medio, si F tiene una discontinuidad en C, solo hay una discontinuidad en un punto C, que está acá, en C, ¿sí? Tienen algún punto intermedio, y ambas integrales existen, y ambas integrales, A y C y B, ¿sí? Ahora esta se transformó en la primera, en la del inciso A. Esta se transformó en la del inciso B, porque esta tiene el problema acá arriba, esta tiene el problema acá abajo. Si ambas de estas existen, entonces la integral entre A y B de F se define como la integral entre A y C más la integral entre C y B. Si alguna no existe, diverge. Ahí vemos ejemplos. Pero siempre está, la filosofía es evitar el problema. Llega tan cerca como puedas y después... Profe, ¿podés subir un segundo? Una pregunta. O bueno, no sé si iba a preguntar algo.
No, ahí subí. Ah, bien. Mencionaste que es solamente si el límite no tiende a infinito, Ajá. pero aunque tienda a infinito, ¿no se puede invertir, digamos, y analizarlo para ahí y aplicar lo mismo que vimos en el caso anterior, cuando los límites tendían a infinito? Acá, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, en el caso A, ¿no? Sí, acá. Bien. Si cuando t tiende a b, ese Ujú, límite da infinito, ujú. no se puede tomar el tipo 1, sería, de una integral cuando uno de los límites de integración son infinitos, y analizarlo Lo para que ahí. pasa es que lo que tiende, a ver, lo que tiende a infinito no es el extremo, sino ya toda la integral. Claro, pero digo, en vez de usar x, usar y. O sea, invertir la A ver, equivalencia. ¿tenés algún ejemplo para que yo lo entienda? Algo así con números para que lo vea. No es que no sé Y no te estoy diciendo que sí ni que no a tu pregunta, es que no entendí la pregunta nada más. veo si después lo puedo plantear y si queda tiempo Ya, al final de la clase, porque ocurre un ejemplo así, o sea, a lo mejor uno de los que planteo ahora es justo lo que vos estás pensando, porque no me doy cuenta cuál es la pregunta. O sea, este límite puede dar infinito, esto, ¿no? Entonces la integral ya es infinita. Pero a ver, ahora, fíjate si te ocurre y me lo volvés a plantear. Creo que piensa hacer algo parecido como lo que hacíamos al, entre comillas, acostar la función para calcular el volumen de algo y hacer lo que hicimos anteriormente. A ver, espera. claro, tal cual, eso mismo. A ver, a ver. Suponete que esta sea 1 sobre x, entonces yo quiero la integral entre 0 y 1, suponete, de 1 Ajá, sobre x, que sería, en este caso, esto. claro, Ah, darlo vuelta. Sí, ya entendí. O sea, calcular esto que está en rojo como la integral, sí. Sí, lo que pasa es que tiene que ser una función fácil de despejar, ¿no? Que no siempre lo es. Sí, claro, ya de entendí. despejar para ahí. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que tendrías que probar algo, digamos, porque yo tengo una definición. Esto está definido como el límite, acá donde está el problema, en el 0. Entonces, cuando t tiende a 0, tendría esto, ¿no? Perdón. 1 sobre x, cuando t tiende a 0 por izquierda, sí existe. Esta es la definición. Ahora, vos tendrías que probar que lo otro es igual. Ya tendrías que hacer una demostración, digamos. Tendrías que demostrar que cuando uno existe, el otro también, y el otro sería como un buen ejercicio teórico, digamos. Pero por ahora no lo cambies porque no es parte de la definición. La definición es esta, no lo des vuelta. Perfecto, gracias. Nada. Bien, y ya que estamos, vamos a hacer este porque es uno de los casos típicos. Esta acá, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces lo que voy a hacer es mirar, a ver, ahora el problema estaba en el 0, ¿no? Estoy integrando entre 0 y 1. Esta función, por eso les decía, ojo cuando vayan a los exámenes, porque van a ver, 0 y 1 no hay problema. No, esta es discontinua en 0. Como es discontinua, lo que tengo que hacer es plantear si existe el límite. Corto el problema con algún t y me acerco al problema. Entonces lo que voy a hacer es justamente mirar esto. La integral, esta sí la puedo hacer, este es el logaritmo de x evaluado. Profe, ¿no tendería 0 por derecha? Mi problema con la derecha y la izquierda, para acá, con la derecha, sí. Porque estoy a la derecha del 0. Gracias. Entonces acá tenemos el logaritmo evaluado en 1 y en 3. O sea que esto es el límite cuando t tiende a 0 por derecha del logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de t. Profe, ¿puedes ir un toque más arriba? ¿Sí?
¿A dónde? Ahí está, ahí O sea, está. ¿a dónde? Gracias. Pero no quiero copiar la parte verde, gracias. ¿Cómo? ¿Acá? No, 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 yo quiero copiar la parte verde, gracias. Ahí. Díganme porque se me corta un poco el audio y no les entiendo bien a veces. Sí, sí, ya está, profe, gracias. Bueno, y esto entonces queda, el logaritmo de 1 es 0 y el límite cuando tiende, recuerden la gráfica del logaritmo que es así, entonces cuando t tiende a 0, esto se va a menos infinito, con el menos que tenía ahí adelante me queda infinito. Por lo tanto, esta tampoco existe. Si bien pongo así un igual, se escribe diverge. Exactamente con el mismo razonamiento de hoy, el que hice para la 1 sobre P, pero ahora estoy evaluando en otras cosas, razonamiento de hoy, me queda que cuando hago ahora la integral entre 0 y 1, de 1 sobre x a la P, recién hice con x con P igual a 1, pero háganlo con P igual a 2, con lo mismo que hicimos hoy, me queda que existe si P ahora está, si P es menor que 1. Y diverge si P es mayor o igual que 1. El igual a 1 lo hice acá, y para el mayor que 1 es con la misma formulita que hice hoy. O sea, integro, pero ahora tengo que tomar límite. La que hice hoy, que hacía tender el t a infinito, ahora lo tengo que hacer tender a 0. Y me queda exactamente al revés que hoy. Las potencias que cuando las potencias que existían cuando el t iba a infinito, el exponente tenía que ser menor que 1. Ahora tiene que ser mayor que 1 porque ahora está tendiendo a 0 el t. Entonces me queda exactamente al revés que hoy. Es el ejemplo, a ver. Profe, ¿puede subir un segundito mientras se fija? Sí, no está en el libro. Sí, ahí subo. Ahí. Debe estar en los ejercicios, pero es lo mismo que hicimos hoy. Gracias, profe. Nada. Bueno, debe estar en los ejercicios, pero es la misma integral que hicimos hoy, ahora estoy haciendo el t tender a 0. Entonces las potencias se van a dar vuelta, las que existían antes ahora no, y al revés. La única que no existe en ningún momento, ni entre 0 y 1, ni entre 1 e infinito, es p igual a 1. Esa no existe nunca, acá la hice, ¿ven? Esta. Diverge en ambos casos. En cambio estas se dan vuelta los roles. Por ejemplo, en este caso, la integral entre 0 y 1 de 1 sobre raíz de x existe. Y la pueden calcular con el límite. En cambio, la integral entre, porque acá tenemos p igual a 1 medio. En cambio, la integral entre 0 y 1 que había hecho hoy de x al cubo, no existe. Porque acá p es igual a 3 medios. Antes, cuando integraba entre 1 e infinito, esta existía y esta no. Y acá es al revés. Si no se acuerdan las reglas, lo hacen. Vienen y hacen este. ¿Cómo lo hacen? Voy a hacer otro para seguir repasando. Ejemplo. Esto. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando empezamos a integrar, ojo chicos, le va a aparecer una cosa así en el examen? Y si uno no se da cuenta, primero lo voy a hacer mal. No me doy cuenta que es discontinua, entonces, ok, digo que la integral entre 0 y 3 es igual al logaritmo de x menos 1 evaluado en 3 y en 0. Entonces, como no me di cuenta que la función era discontinua,
digo, esto es el logaritmo de 3 menos 1, 2, menos el logaritmo de 1. O sea, logaritmo de 2. Mal. Porque esto no me puse a pensar que la función tenía una, o sea, ¿cuál es la corrección? Vamos a hacer de cuenta que estamos en un examen, 0 puntos, 1 sobre x menos 1 es discontinua en x igual a 1. Esta es la corrección a este ejercicio. Entonces ahora vamos a hacerlo bien. Entonces lo que tengo que decir es integral impropia. Porque es discontinua. Porque el integrando es discontinuo. Es discontinua en x igual a 1, así que vamos a hacer lo que me dice la técnica. Yo tengo entonces acá que integrar entre 0, dije, y 3. Y el problema está aquí. Problema. Cuando había un problema en el medio, tenía que analizar hasta acá, y ver si las dos existen. Voy a empezar a hacer esta. Si alguna de las dos no existe, ya está. Entonces lo que voy a hacer es voy a mirar, voy a poner un t por ahí, voy a mirar entre 0 y t. Y después, si esto me da bien, tengo que mirar la otra parte. Si me da mal, es lo mejor que te puede pasar porque ya no tenés que mirar la otra parte. Entonces, es el logaritmo de x menos 1 en t y en 0. O sea que esto es el logaritmo de t menos 1 menos el logaritmo de 1, que es 0. Bien, ahora, ya tengo esto, ahora me falta entonces hacer tender el t a dónde tiene que... Miren el dibujito, ¿a dónde está el problema? En el 1. En el 1, entonces ¿a dónde tiene que tender el t? Al problema. ¿Y por qué lado? Eso me lo dicen ustedes porque no sé. Por izquierda. Por izquierda, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando tiende a 1 por izquierda? Esto me queda el logaritmo de... que es menos infinito. Porque el logaritmo es así. Entonces me estoy acercando acá, estoy yendo ahí. Menos infinito. Por lo tanto, ya está. Como una de las dos partes no existe, como la integral entre 0 y 1. Porque entre 0 y t sí existe, el problema es cuando ya voy al límite. Como la integral entre 0 y 1 de x menos 1 no existe, la dada tampoco. Si hubiera existido, tendría que ir a chequear el otro pedacito. Vamos con un ejemplo más que es el que caen todos en los exámenes. El ejemplo 8. El ejemplo 8, porque no sé, parece como que no lo es, pero cuando uno la ve en un examen. Pero acá
ya que estamos en la sección, es obvio, pero cuando uno la ve metida en el examen, hay dos que caen, esta y el ejemplo 6. Yo voy a hacer una de las dos ahora. Parecen como inofensivas, entonces uno cae. Fíjense que las dos tienen un problema, porque esta es discontinua, ¿dónde? En 0. Y esta es discontinua en pi sobre 2. Porque acuérdense que la secante es 1 sobre coseno, ¿no? Y el coseno se anula en pi sobre 2. Entonces, esta es discontinua en pi sobre 2. Estas dos, presten atención siempre. Por eso les digo que es tan importante chequear las hipótesis antes. Cada vez que ustedes vean una integral definida, chequen si no tiene algún tipo de discontinuidad. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo 8. La resolución. El ejemplo 8, entonces, tenemos la integral entre 0 y 1 del logaritmo de x. ¿A dónde está el problema? Dijimos acá, en el 0. Acá está el problema. Porque en el 1 no hay problema, el logaritmo vale 1, en el medio tampoco, el problema está en el 0. Entonces, ¿qué hago? Meto un t por acá y me acerco. Entonces, a ver, pongo el t, y entonces la integral me queda entre t y 1, ¿sí? Hago entre este pedacito y me acerco al problema. Entre t y 1 del logaritmo de x. No sé si se acuerdan que la otra vez integramos el logaritmo de x, lo hicimos por partes, así, con la función 1. Entonces tomar el límite cuando el t tiende, ¿a dónde tiene que tender el t ahora? A 0 por la 0 por la derecha. derecha. Bien, muy bien. ¿Se acuerdan cómo era la integral esta que hicimos por partes la otra vez? La integral del logaritmo. Yo tenía la integral del logaritmo de x, diferencial x. Lo que hacía era poner un 1 acá, y le tomaba esta como la que voy a derivar, perdón, Creo que queda x por logaritmo de x más 1, me parece. a ver, x por logaritmo de x más 1, así. No estoy seguro, lo hice así medio mentalmente. Bueno, vamos a hacerlo, ahora ayúdame entonces. Ay, estoy tocando. ¿Cuál es la que tengo que, esta acá la voy a, ¿cómo era que las letras que usábamos acá? Yo me olvidé las letras. Esta Profe, es la... te la digo si querés, acá la tengo anotada. No, pero decime así, vamos a repasar, Ah, bueno. Seamos partes. Esta es la que yo quiero derivar, pero no me acuerdo las letras que usaba. Si la quiero derivar, le voy a poner f, y este es g'. Entonces, quiere decir que g es x, y f' es 1 sobre x. Ahí está. Entonces, acá tengo. Sí. Esto es f por g. F por g, logaritmo de x por g, por x, menos la integral de f' por g. Ahí está. Entonces esto es x, logaritmo de x, menos la integral de 1, que es x. Ahí está. Bien. Entonces esto es cálculo auxiliar, partes, sacábamos esto. Entonces, esto es el límite cuando t tiende a 0 por derecha de x logaritmo de x menos x evaluado en 1 y t. Bueno, esto es el límite cuando t tiende a 0 por derecha de
1 por logaritmo de 1 menos 1 menos t logaritmo de t más t. Ahí está. O sea que me quedó el límite cuando t tiende a 0 por derecha, esto se me va porque es 0, me queda, bueno, voy a hacer un, bueno, no. T menos t logaritmo de t menos 1, ahí. Profe, en el primer término, o sea, el 1 por logaritmo de 1 se va, pero el menos 1 queda. ¿Cómo? En la primera parte del límite, el menos 1 queda. El menos 1, acá está, lo puse acá. Ok. No sé por qué lo puse ahí al final, pero creo que me lo había olvidado. Este sí es 0, pero este queda. Bien, este es fácil, esto es 0. Este es fácil, y el que me queda sacar, voy a hacer... El hospital. Eso, muy bien. ¿Vieron cómo todo vuelve? Entonces voy a sacar el límite cuando t tiende a 0 de t logaritmo de t. Como bien dijeron, eso es L'Hopital. ¿Por qué? ¿Cómo lo miro? Porque infinito por infinito, no, 0 por infinito no era. ¿Cómo lo escribo? Para que tenga el aspecto del L'Hopital. Acá tengo el infinito. Elegí ¿Cómo una hago? de las dos funciones y la de abajo la pones a 1 sobre esa función, la otra función. Perfecto, elegí una, que es esta, para que me quede entonces infinito sobre infinito. ¿Sí? Como bien dijo su compañero, elegí esta y la puse abajo como 1 sobre, y ya está. Entonces ahora aplico L'Hopital, que me dice seguí poniendo el límite, pero derivá. Arriba la derivada es 1 sobre t. Y abajo es menos 1 sobre t cuadrado. Porque esto es t a la menos 1. Cuando lo derivo baja el menos, le resto 1. Bueno, cuestión que esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de menos t. Porque se va. Se cancelan. El de abajo pasa arriba, el de arriba pasa abajo, me queda menos t. Y esto es 0. Profe, yo no entendí por qué aplicaste el hospital. Porque yo tengo, fíjate, acá yo llegué a este límite. Me quedó, este lo sé calcular. Cuando t tiende a 0, tengo este 0. O sea, esto es, el primero es 0, el último es menos 1, pero este que está acá en el medio no lo sé calcular, porque si lo reemplazo directamente me queda 0 por infinito, y 0 por infinito no sé cuánto da, y para calcularlo tampoco es uno de los casos de L'Hopital, 0 por infinito, porque era 0 sobre 0, infinito sobre infinito, pero lo puedo llevar al 0 por infinito, lo puedo llevar al L'Hopital si a una de las dos, por ejemplo esta, la pongo abajo, lo pongo abajo y el recíproco, ¿no? Esto es igual a esto, el t que estaba multiplicando lo puse dividido 1 sobre t. Entonces con ese cambio me queda infinito sobre infinito cuando el t tiende a 0, que es uno de los casos del L'Hopital. Porque acuérdense que Sí, 0 por infinito no es 0, ¿no? A veces uno tiende a hacer eso, pero no. Bueno, en este caso, sí. Y ahí sí, entonces ahí apliqué L'Hopital, derivé, reemplacé y me dio el 0. Entonces ahora vengo y pongo con este cálculo auxiliar este 0 que estaba acá. Y esto me da menos 1. Con este calculé este acá. Entonces, ¿para qué puse esto? Para que, ¿por qué me centré en este ejemplo? Porque es uno de los que más rápido caen en la trampa, en los exámenes. Es discontinua. Es discontinua, aunque parezca inofensiva. Es discontinua. Bueno,
obviamente que no llegué a dar lo que es toda la sección, me faltó, se los voy a dejar para, se los comento, pero voy a tomarme 5 minutos